Nuestro podcast de este mes de abril va dedicado a la guerra civil en Guatemala, un conflicto armado que tuvo lugar desde 1960 hasta 1996, 36 años en los que Guatemala se vio sumida en un conflicto armado entre el gobierno guatemalteco y diversas organizaciones guerrilleras, principalmente el Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización del Pueblo en Armas y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Un conflicto que ha inspirado el largometraje dirigido por César Díaz, titulado México 86, que se estrena el 23 de abril en la cartelera francesa. Las causas principales de la Guerra Civil de Guatemala fueron la desigualdad social, la opresión política y la lucha por la tierra y los recursos naturales. Esta guerra civil también estuvo influenciada por la Guerra Fría, ya que Guatemala se convirtió en un escenario de lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El gobierno guatemalteco recibió apoyo militar y económico de Estados Unidos, mientras que las organizaciones guerrilleras recibieron apoyo de países socialistas y simpatizantes en la región. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por las Naciones Unidas, el saldo de la guerra fue de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 5.000 desplazados. Según la CEH, las fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros del 3%. El 4% restante no están identificados. Las comunidades indígenas fueron objeto de represión y violencia sistémica y se produjo una persecución cultural que buscaba acabar con sus tradiciones y costumbres. La guerra civil en Guatemala a principios de los años 80 provocó que miles de guatemaltecos huyeran del país. A partir de 1981 inició el arribo masivo de refugiados guatemaltecos y exiliados políticos a México y a la capital mexicana. En 1981, el régimen militar guatemalteco lanzó una ofensiva contra las estructuras urbanas del movimiento insurgente del Ejército Guerrillero de los Pobres. Como consecuencia, un grupo de niños y niñas, hijos de combatientes del EGP, tuvieron que exiliarse en un proyecto peculiar llamado Las Colmenas, estableciéndose primero en Nicaragua y posteriormente en Cuba. De la cronología de esta guerra podemos destacar, en 1951, el presidente progresista Jacobo Arbenz lanzó reformas agrarias en Guatemala que se consideraban una amenaza para los intereses de la poderosa corporación estadounidense United Fruit Company, que era dueña de más del 50% de los terrenos cultivables del país. En plena Guerra Fría, Arbenz fue tildado de comunista. En junio de 1954, el presidente Jacobo Arbenz es derrocado por un golpe de Estado con la ayuda de la CIA. Para muchos historiadores, el golpe de Estado fue también la puerta para la guerra civil. En 1960, inspiradas por la Revolución Cubana de 1959, comienzan las acciones de guerrilleros por parte de las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, y otras organizaciones revolucionarias. En 1963 se lleva a cabo el golpe de Estado del coronel Enrique Peralta Azurdia. En 1970, el gobierno guatemalteco implementa una política de contrainsurgencia para combatir a los grupos rebeldes. Esto incluyó el despliegue de fuerzas militares y paramilitares. En 1982 se perpetra otro golpe de Estado por Efraín Ríos Montt. Los escasos 17 meses en que Ríos Montt presidió Guatemala fueron los más brutales del conflicto. En 1996 tienen lugar los acuerdos de paz y reconciliación. Primero, el acuerdo sobre el respeto de derechos humanos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Segundo, el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Tercero, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria.
Este conflicto armado ha inspirado el largometraje titulado México 86, dirigido por César Díaz. En él se cuenta la historia de María, una activista guatemalteca, Berenice Bejo, que lucha contra la dictadura corrupta de Guatemala en 1976 y huye a México, abandonando a su hijo. 10 años después, en 1986, él se une a ella obligándola a elegir entre la maternidad y su causa. Bajo el nombre de Julia, María trabaja en un periódico en el que intenta revelar secretos del gobierno guatemalteco y los nombres de los organizadores de los escuadrones de la muerte. El director César Díaz, Ciudad de Guatemala, 1978, tras ganar la Cámara de Oro del Festival de Cannes en 2019, con su ópera prima Nuestras Madres, regresa a una similar temática en México 86, una cinta con tintes autobiográficos. El padre del director es un desaparecido político durante el conflicto armado y su madre una exmilitante revolucionaria que tuvo que exiliarse a México. El título México 86 hace referencia al Mundial de Fútbol de 1986. La historia transcurre en México, en el año del Mundial, y hay un pequeño guiño futbolístico en una escena.